Bienvenidos una vez más a su programa Cuando te conocí, Alfarero. El día de hoy tenemos como invitado al pastor de nuestra iglesia cristiana Amistad de la ciudad de Campeche, Campeche. Él viene a compartirnos el poder de Dios manifestado, no solamente en su vida como pastor, sino también en el milagro que Dios hizo a través de la vida de su hija. Así que yo les invito a que ustedes se queden muy pendientes porque estoy segura que va a ser un testimonio de gran bendición. Acompáñanos a escuchar esta hermosa historia del poder de un Dios maravilloso. Muy buenas noches, estamos aquí en el programa Cuando te conocí, Alfarero. Mi nombre es Patricio Luna Meneses, pastor de la iglesia cristiana Amistad, de aquí en la ciudad de Campeche. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de poder dar otro testimonio, y en este testimonio quiero hablarte del principio de mi ministerio como pastor. A veces pensamos que el ser pastor es de muchos privilegios, y la verdad que espiritualmente sí, pero personalmente, físicamente o en este mundo es complicado empezar un ministerio como el pastorado. Cada uno de los pastores de los cuales estamos, ya sea aquí en la ciudad de Campeche o donde quiera que vayan en cualquier parte del mundo, pasan momentos difíciles en su ministerio, y en mi caso no es la excepción. Sin embargo, por la mano de Dios, por la ayuda de Dios, he podido permanecer. Ya llevamos 14 años en el ministerio y los que nos faltan. Cuando yo empecé mi ministerio en la iglesia aquí en Campeche, empezamos a ver muchos problemas, muchas trabas. Empezamos a notar cómo el enemigo se interponía. En una noche que yo me encontraba durmiendo, me empecé a marear, y de ese momento yo ya no pude levantarme. Me fui al baño y ahí me recogieron y me llevaron a internar. Tenía yo mucho mareo y tenía yo mucho problema de vértigo, así que no sabían qué era. Unos médicos decían que podría ser un tumor en el cerebro. Total que yo escuchaba todo eso y simplemente lo único que tenía era mucho mareo. Me dieron de alta y me vine a mi casa. Así que yo, con la ayuda de Dios, no me quedé en la casa, sino que empecé a asistir a la iglesia, me fui al trabajo y empecé a esforzarme para poder salir de esos momentos difíciles. Y pasado el tiempo, me pasó algo que muchos de nosotros quizás hemos pasado, y creo que en vez de darme temor por lo que me estaba pasando, me dio más valor para seguir adelante. Ya tenía yo a mi hijo Abisaí, a mi hija Jail, y nos fuimos al súper a hacer compras. Llegué con mi esposa, bajamos toda la mercancía, y mi hija pues ya estaba de unos años, ya podía comer bastante bien, le dábamos uvas para comer y todo. Así que estábamos sentados en la sala y ella estaba comiendo sus uvas. De repente, entre lo que estábamos platicando y acomodando la mercancía, vimos que mi hija se paró y empezó a correr. Y de ahí solamente nos hacía señas, abría la boca y no sabíamos qué tenía. Así que al mirar de las uvas que traía todavía 2 en su mano, y pensábamos que se había atorado alguna uva en su boca. Mi esposa me gritaba y me decía: apriétale el abdomen, y le apretamos su estomaguito y nada, y le pegábamos en su espalda y nada, y ya no sabíamos qué hacer, sino que empezamos a ver que cada vez era más difícil, más crítico la situación. Y veíamos que mi hija no podía ni hablar, solamente movía sus manos, su cabeza, y nosotros ahí espantados le hicimos todo lo que sabíamos con tal de que esa uva pudiera salir de su boca. Y en esos momentos yo me empecé a desesperar.
Mi esposa ya se había bloqueado, ya no sabía qué más decirme. Yo estaba también en una situación crítica, difícil, y esperando la mano de Dios. Yo le pedí a Dios y a la vez yo no sabía ni cómo hacerles, qué hacer. Y creo que esos momentos son los momentos más difíciles y cruciales de la vida, cuando verdaderamente tienes a un Dios de poder. Había yo orado por muchos enfermos, había yo visto la mano poderosa de Dios, vi muchos milagros y he visto muchos milagros en la actualidad. Y hoy me estaba yo en una situación difícil, crítica de mi vida, porque tenía yo en mis brazos a una niña que no respondía. Por más que yo hacía lo que tenía yo que hacer, no podía reaccionar. Y ese miedo, ese temor de no saber qué hacer, si me postraba yo a orar o si agarraba yo mi camioneta y me iba yo al hospital a llevarla, todo eso venía a mi mente y empezaba yo a tener muchos problemas. Pero estaba yo en el momento en el cual tenía yo que tomar una decisión: si salir en mi camioneta y llevármela a un hospital, o dejarla que Dios hiciera su mano, pusiera su mano de poder, hiciera un milagro en la vida de mi hija. Yo ya veía yo a mi hija muy mal. Empecé a ver cómo se empezaba a poner su cara moradita, desde los labios empezaron a ponerse morado. Yo salí a la calle y dije entre mí: si agarro mi camioneta, me voy al hospital. De aquí a que llegue al hospital son 10 minutos, 15 minutos. Nadie puede vivir sin respirar en 15 minutos. Se me venía a la mente y yo veía que si yo tomaba yo mi camioneta y a mi hija, se me iba a morir en el camino. Y eso fue lo que me angustiaba más. Yo salí a la calle con mi hija. Cuando yo salí a la calle para ver si me iba yo mi camioneta o qué hacía, ella se me desmayó, se desguanzó, ya no respiraba, ya sus ojos estaban en blanco y ya no tenía fuerzas para sostenerla. Y en ese momento yo sentí que mi hija había muerto. Ya no tenía más que hacer. Solamente levanté mis brazos junto con mi niña. Sus piecitos ya estaban caídos, doblados, sus manos también estaban dobladas, su cabeza estaba echada para atrás, pero así la agarré de la espalda y de la parte de sus piernas, la levanté y le dije a Dios: Señor, si esta es su voluntad, llévesela. Muchas gracias por dármela, por haberla conocido y por haberle dado lo mejor de lo mejor. Y llorando yo le pedía yo a Dios y le decía yo: muchas gracias por esta bebé. Sé que ahora está en su presencia, pero yo le pido, Señor, un milagro más. Démela, Señor. Yo la cuidaré, yo le enseñaré de su palabra. Yo sé que usted tiene un ministerio para ella, porque yo desde antes que ella naciese, yo le pedí a usted que me diera otro hijo para poder enseñarle las cosas de usted y que ella tomase una decisión, y usted me dio a mi bebé. Me la llevé a mi pecho, yo llorando, me la llevé a mi pecho, y cuando yo la puse en mi pecho y iba yo a entrar a mi casa para decirle a mi mujer: ahí está la niña ya muerta, mi bebé destornudó y salió rapidísimo la uva de su boca. Créame que yo no sabía. Estaba yo pensando y creía que era una uva que se había comido. Y precisamente cuando ella destornudó y salió disparada esa uva, pegó en la pared, me agaché a ver la uva, y cuando yo estaba yo agachándome, volteé a ver a mi hija y mi hija empezó a respirar. Le di gracias a Dios, entré con mi bebé, yo no lo podía creer. Otra vez mi hija estaba respirando normal. Empezó a ponerse su cara otra vez en su color, empezó a quitarse lo morado, empezó a tener fuerzas. Pasaron como quizás unos 5 minutos, volví a sentar en el mueble de la sala de mi casa a mi hija
Y yo estaba contento, agradecido con Dios y una vez más viendo la mano poderosa de Dios en la vida de mi hijo. Créame que es muy difícil cuando pasa uno momentos de esos, pero también yo sé que cuando pasa uno por esos momentos, la experiencia que queda en cada uno de nosotros como siervos de Dios es maravillosa y grande. Creo que es necesario muchas veces que nosotros como siervos y servidores de Dios pasemos por esos momentos difíciles en nuestra vida, no para dudar de Dios, sino para creer y para ser fortalecidos y saber que estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios de poder, un Dios que existe, un Dios que tiene el control de todo. Y esa ha sido la fortaleza de mi vida. Esos han sido los puntos esenciales y claves para que yo pueda seguir sirviéndole a Dios con todo mi corazón. Por cada una de las experiencias que yo he tenido en este caminar de servirle a Dios. Creo que sin esto sería yo un servidor nada más de Dios, pero cuando tú tienes todas estas experiencias y puedes ver la mano poderosa de Dios, ese es el motor que te impulsa a no fallarle a Dios, a creer cada vez más en Dios. Y desde ese momento empezó mi ministerio, un crecimiento verdaderamente sorprendente hasta el día de hoy. Una experiencia en la cual solamente la mano de Dios puede hacer que tú hagas esto. Por eso estoy muy agradecido con Dios y le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y lo que me ha permitido. Y le doy gracias a este ministerio. Cuando te conocí, Alfarero, es un programa que nos ha dado la oportunidad para que nosotros podamos compartir estos testimonios. Y quiero invitarte, tú que tienes un testimonio, que hay mucha gente que necesita compartirlo porque hay gente que verdaderamente lo necesita, yo te invito para que tú puedas hacerlo como yo hoy lo estoy haciendo. Que Dios te bendiga y espero que este testimonio sea de gran bendición a tu vida. Hasta luego. Hemos podido ver a través de este impactante testimonio el obrar de un Dios poderoso. Un Dios que hoy en día sigue haciendo milagros, señales y prodigios. Nada hay imposible para el que cree. Dios es hacedor de milagros. Él puede darte la solución así como lo hizo en la vida de nuestro pastor, en la vida de su hija, al darle ese llamado. Porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. En su palabra, a través de Jeremías 32:27, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil que sea para mí? No, por supuesto que no, porque para Dios nada es imposible. Así que, amigos, yo les invito a que si este testimonio fue de gran poder, de gran bendición, si tú tienes algún problema de enfermedad, situación económica, problemas en el trabajo, en tu matrimonio, hoy tú has escuchado que Dios sigue haciendo milagros. Dios siempre escucha ese clamor que viene del corazón. Dios siempre llega a tiempo para transformar, para restaurar, para sanar, para hacer milagros. Así que si este testimonio fue de gran bendición, ayúdanos a compartirlo. Dale un like y comparte y sé parte de la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.